Pueden pasar con sus maestros y nosotros los niños grandes, amén, nos quedamos por acá. Hace 2 semanas estuvimos hablando sobre un tema y antes de iniciar con esta palabra quiero hacer un par de preguntas, a ver, ¿cuántos se acuerdan de qué se predicó el domingo pasado? Más cercano, ¿de qué se habló? ¿Algún voluntario? ¿De qué predicó el pastor Fran el domingo pasado? ¿Nenita? De la fe, muy bien, predicó sobre la fe. Y hace 15 días, ¿de qué prediqué yo? ¿Cuál fue la palabra que se dio? ¿De qué trataba? Árboles plantados, amén, gloria a Dios. Que podamos tener la memoria nenita, amén, que podamos recordar, atesorar la palabra de esa manera, amén. Estábamos hablando hace 2 semanas de cómo la palabra de Dios usa lo que se llama analogías, que es la manera de cómo compara diferentes cosas para dar una enseñanza y haciendo referencia sobre algún tema. Y hablamos, como decía Nenita, sobre que somos árboles plantados. Entonces aquí en esta iglesia podemos decir que somos como un bosque, amén. Somos un bosque, somos árboles plantados en esta casa, y no solamente en esta casa, sino que hemos sido plantados también en la palabra del Señor. Hablamos también, para recordar un poco, sobre la importancia de tener buenas raíces. ¿Cuántos se acuerdan? Amén. Que debe haber buenas raíces para un buen crecimiento. Buenas raíces significa buenos frutos. Pero para que estas raíces crezcan, cierto, iglesia, es necesaria una alimentación correcta todos los días. No solamente de vez en cuando, necesitamos alimentarnos todos los días. La vida cristiana debe estar cimentada y edificada en todo momento sobre la roca que es Cristo. Cristo es el verbo de Dios, es la palabra encarnada. Todo lo que ha sido escrito en esta palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, refleja la vida de Cristo en cada una de esas palabras que está ahí escrita. Todo, absolutamente todo, habla sobre Él. Jesús, cuando estuvo por esta tierra, en su ministerio, que fue el de popularidad, enseñaba por medio de parábolas, que todos lo sabemos muy bien. Las parábolas son relatos breves que utilizan situaciones cotidianas o ejemplos simples para transmitir enseñanzas profundas o verdades espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Hay una palabra que quiero tocar que es como la segunda parte de ese tema sobre árboles plantados, y tiene que ver con que somos sembradores. ¿Cuántos son sembradores aquí? Pero así como somos sembradores, somos también terrenos. Y yo me imagino que cuando Jesús dio esa parábola, eran otros tiempos, eran otras épocas. Entonces la siembra era algo constante, era algo que era cotidiano. Era en la parábola donde se estaba dando en ese momento, probablemente un gran porcentaje de los que lo estaban escuchando eran sembradores, amén. Pero hoy en día ya casi que nadie siembra, ¿cierto? Ahora son muy poquitas las personas que deciden sembrar, por lo tanto no comprenden muy bien el significado valioso de la siembra. ¿Por qué? Porque cuando usted siembra un terreno, usted verifica que debe trabajar ese terreno también, debe escoger muy bien la semilla y debe cuidar esa semilla como tal, y no solamente cuidar, sino darle seguimiento. Por lo tanto, no es tan fácil como llegar y sembrar una semilla y me fui y ya ahí quedó todo. No, hay todo un proceso, todo un tiempo que conlleva el tratamiento de esa semilla. Y quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 23, y vamos a ir desarrollando este texto bíblico en esta mañana. Yo les voy a leer la Nueva Versión Internacional, posiblemente va a ser un poco diferente. Mateo 13, capítulo 13 del 1 al 23, y dice la palabra del Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió alrededor de él,
que tuvo que subir a una barca y sentarse en ella, mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Entonces les habló en parábolas sobre muchas cosas y les dijo: un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Se secó, dice aquella versión. Otra parte cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las demás semillas cayeron en buen terreno, donde dieron una ¿qué? Una buena cosecha. Unas 100, otras 60 y otras 30 veces más de lo sembrado. Y dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Versículo 10. Los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, y al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Por eso les habló en estas parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto, ¿qué dice? Insensible, se les han tapado los oídos y han cerrado sus ojos. De lo contrario, sus ojos verían, sus oídos oirían, sus corazones entenderían y se convertirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y hoy no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra fuerte lo que dice el versículo 14. Por mucho que oigan no entenderán, por mucho que vean no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y se les han tapado los oídos y han cerrado los ojos. Hoy en día, iglesia, no sé ustedes, pero hoy en día cuesta más cuando usted quiere predicar o quiere hablar de Cristo, ¿cierto? ¿Cuánto les habrá pasado? Hoy en día cada vez se hace más difícil, y Jesús explica en el versículo 18 el significado de esta parábola, y vamos a irla viendo poco a poco. Dice así: escuchen lo que significa la parábola del sembrador, versículo 19, ahí donde estamos. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que sembró en su corazón. Esta semilla sembrada junto al camino. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene entonces el malo, se aprovecha y arrebata esa semilla que fue sembrada. ¿Y qué sucede ahí? Viene y se lleva esa semilla que fue sembrada en ese momento. En el versículo 19 dice que oye la palabra y no la entiende. Sin embargo, iglesia, ¿cuánto se ha hablado de Cristo en el mundo? ¿Cuánto se ha predicado la palabra? Hoy en día existen muchos medios donde se ha predicado la palabra, tanto por radio, por televisión, hasta por redes sociales. Hasta la IA hoy en día también está haciendo videos predicando. Se están recreando historias bíblicas. Sin embargo, todavía hay personas que no entienden la palabra como tal. Vemos cómo sucede inclusive que hay hasta evangelismo cotidiano en diferentes lugares. Sin embargo, hay personas que aún no quieren entender lo que quiere decirnos Dios por medio de su palabra. ¿Cuánto me van siguiendo? Porque para poder entender la palabra de Dios, porque ese ha sido el problema, para poder entender la palabra de Dios se debe tener un corazón dispuesto, se debe tener un corazón sensible, humilde y deseoso de querer aprender y poner la palabra por obra. Eso es lo que ha sucedido, que no existe hoy en día la sensibilidad, que poder escuchar la voz de Dios, la humildad y el deseo de querer aprenderla y poner por obra. Dios no solo quiere que oigamos la palabra, sino que la entendamos. Amén, iglesia. Y la recibamos como nuestro manual de vida. Muchos todavía hoy en día dudan o cuestionan la veracidad de la Escritura.
Todavía hay personas que la ponen en duda. Sin embargo, sabemos que Dios trabaja. Dios no trabaja donde no hay fe. Amén. Tenemos que entenderla y es necesario no cuestionar la palabra, sino analizarnos nosotros cómo está nuestra vida según la palabra y qué cambios ocupamos hacer. Eso se llama un verdadero arrepentimiento. Cuando nosotros escuchamos la palabra, cuando escuchamos lo que Dios tiene para nosotros, cuando por medio de este lugar se lanzan semillas, se lanza la palabra, va a depender de usted cómo quiera entender la palabra o si tiene la humildad para poder comprenderla, porque puede hacer que exista orgullo en el corazón, puede hacer que falte sensibilidad y que usted diga, no, es que a mí no me parece eso que se está predicando, porque allá afuera es diferente, no, es que como yo pienso de una manera diferente, las cosas no son así. Puede ser que haya insensibilidad, puede ser que haya orgullo también y por lo tanto no entendamos la palabra. Interés por aprender la palabra es la clave. Vamos a entender la palabra, pero para poder entenderla necesitamos practicarla. Amén. Si usted aprende algo y no lo pone en práctica, ¿qué pasa? Se lo olvida, ¿cierto? ¿Cómo vamos a entender qué Dios tiene para mí y qué cambios necesito hacer si no me interesa cuando se está exponiendo la palabra del todo? O de pronto no quiero congregarme para poder que me expliquen qué es lo que quiere decirme Dios por medio de su palabra. Hay personas en iglesias que parecen ausentes. Hay personas en iglesias que sucede lo siguiente, por ejemplo. A mí me ha pasado que yo voy al cine, por ejemplo. Voy al cine y normalmente una película dura 90 minutos, ¿cierto? Mínimo 1 hora, 2 horas. ¿Qué sucede antes? Todo el mundo va al baño, ¿cierto? Todo el mundo hace fila, va al baño, hace sus necesidades, si quiere se compra lo que va a comprar e ingresa y se sienta 2 horas continuas o hasta más a ver la película, ¿cierto? Pero ¿por qué no podemos aguantar 45 minutos, 1 hora en la iglesia para escuchar la palabra de Dios? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque será que lo que estamos escuchando no nos está gustando, porque nos está incomodando, nos está confrontando, pero cuando estamos siendo confrontados, cuando la palabra nos está golpeando, mejor hacemos esto, salimos y nos vamos para el baño para no oírla. ¿Me explico? Entonces, esa palabra no va a poder calar en nuestros corazones, no la vamos a poder entender. ¿Por qué? Porque no nos estamos de verdad humillando con esa sed. Señor, yo necesito escuchar la palabra, yo necesito saber qué tú tienes para mí, Señor, yo necesito, porque ese es alimento que yo necesito para mi vida, porque todo esto que está escrito, iglesia, es alimento para nuestras vidas. Amén. Es curioso porque hay personas en las iglesias que parecen que andan con mal de estómago, pasan más fuera del templo que a la hora de la prédica dentro, y eso está mal. Porque es una falta de respeto también a la palabra. Es una falta de respeto también para el que expone la palabra. Para la persona que está en este momento, no le prestamos respeto. Entonces esa palabra no va a poder ingresar a nuestra vida y no va a poder transformarnos. Es curioso porque inclusive cuando vamos a un estadio, ¿cierto? Un partido de fútbol, hay gente que hace fila 6 horas antes para ingresar al estadio, ¿cierto? Y ahí están en una sillita toda incómoda, ¿verdad? Llevando sol, llevando lluvia, pero ahí está, ¿verdad? Porque quiere ver el partido, porque quiere ver que gane su equipo. Pero muchas veces cuando estamos en la iglesia no somos reverentes a la palabra. No nos ponemos serios cuando la palabra está siendo explicada o está siendo exponida. Entonces ahí es donde el enemigo se aprovecha y no entendemos la palabra. ¿Me estoy explicando? ¿Cómo vamos a entender lo que Dios tiene para mí y qué cambio necesito hacer si no me interesa cuando se está exponiendo la palabra? Ya sea soy ausente en el templo, de pronto no vengo del todo. Si nos aburre la palabra, si nos aburre adorar, levantar brazos, si nos aburre cantarle al Señor, si nos aburre elevar un canto al cielo, pues no va a entrar al cielo, porque allá eso es lo que va a hacer siempre cuando usted parta con el Señor. Si a usted le aburre levantar manos, si a usted le aburre cantarle al Señor, si a usted le aburre de verdad adorar al Señor, pues allá en el cielo no va a poder entrar. ¿Por qué? Porque allá es donde usted va a tener que humillarse y reconocer que solo hay un Dios grande en el cielo y en la tierra. ¿Me estoy explicando, iglesia?
La palabra no puede aburrir porque es un alimento. Porque cuando usted come con emoción, ¿cierto? Cuando usted se sienta a comer, usted disfruta lo que está comiendo, ¿verdad? Una ollita de carne, un arroz con pollo, un arroz con camarones, póngale el nombre que usted quiera, ¿cierto? Porque usted está comiendo. Pero la palabra también se digiere, también se come. Me explico, porque es ese alimento para nuestras vidas, necesaria para nuestro crecimiento. Versículo 20, la semilla sembrada en el terreno pedregoso representa al que oye la palabra y la recibe con alegría inmediato. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas, persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Los terrenos pedregosos son aquellos terrenos que parecen fértiles, son aquellos terrenos que usted de pronto diga, mira, aquí ese terreno puede ser que algo pegue, ¿verdad? Ya que su superficie no demuestra lo que hay debajo. Y eso es lo que sucede cuando se recibe la palabra con alegría y de pronto esa palabra se va dispersando. ¿Por qué? Porque somos orgullosos, somos emocionalistas, los que ven la superficialidad, los que admiran solamente lo visible. Y es curioso porque yo me imaginaba esos terrenos pedregosos. Ustedes han visto en los ríos, ¿verdad? Que existen las orillas. ¿Cómo son las orillas de los ríos? Están llenas de piedras, ¿cierto? Hay mucha piedra alrededor de los ríos. Ahí no crece nada, ¿cierto? Es totalmente infértil. Sin embargo, fuera de las orillas de los ríos hay mucha abundancia de vegetación, ¿cierto? Hay árboles que crecen, hay árboles que son visibles. Sin embargo, los terrenos pedregosos son infértiles. ¿Qué sucede también con los terrenos que son pedregosos? Los que tienen así piedras en su superficie. Son aquellos terrenos que son orgullosos también. ¿Por qué? No quieren abrirse a entender y a escuchar la palabra, a tener la humildad, a recibir la palabra que tiene Dios para nosotros. ¿Y sabe qué les gusta a los terrenos pedregosos? La mala hierba, ¿cierto? Está claro. Usted verá de pronto en una zona, en un campo lleno de piedras, no verá mucha vegetación, pero va a haber la mala hierba ahí creciendo. ¿Cuánto la han visto, cierto? Cómo se extiende, cómo se expande. De la misma manera en nuestro corazón también, cuando nos endurecemos a escuchar y recibir la palabra, vamos a dar pie para que venga el enemigo y comience a sembrar la cizaña, comience a sembrar malos pensamientos, comience a sembrar lo negativo. No es que esa iglesia no me gusta, no es que cuando estaba el pastor José era mejor, no es que a mí no me gusta como predica Frank, a mí no me gusta como cantan, a mí no me gusta. El enemigo comienza a tomar ventaja y a sembrar mala hierba en ese tipo de terrenos. Los terrenos pedregosos son los que no quieren compromiso, los que no les interesa involucrarse en nada, los que les gusta lo que dice la palabra, pero solamente ciertas cosas, no les gusta la que los confronta. Son aquellos que buscan palabras motivacionales todo el tiempo. No es que yo quiero una palabra que me motive, ¿verdad? Quiero que me levante, me eleve, pero la que me confronta no me gusta. ¿Por qué? Porque me refleja todo lo malo que hay en mí y que yo necesito cambiar. Pero si esa palabra le está reflejando a usted las cosas que usted necesita cambiar, gloria a Dios, porque es Dios que le está abriendo los ojos para que usted pueda cambiar su rumbo, pueda cambiar su vida, pueda cambiar su manera de vivir. No les interesa echar raíces, o será que nunca sus raíces fueron profundas porque nunca entendieron o quisieron entender la palabra. Nunca dejaron que la palabra se hiciera viva en su corazón. Cuando no se es constante en los caminos de Dios, cuando no nos alimentamos de ella. ¿Cómo nos alimentamos, iglesia? Leyendo la palabra, escudriñándola, memorizándola, atesorándola. Por eso para mí, Nenita es un ejemplo claro. Hoy nos dio un ejemplo. ¿Cómo recuerda la palabra? Quiere decir que ella la atesoró en su corazón y en su mente también, ¿cierto? ¿Por qué no podemos hacer lo mismo también nosotros? ¿Por qué no podemos atesorar la palabra y no solamente atesorarla, sino buscar la manera de cómo ponerla en práctica? ¿Qué sucede en esos terrenos? Dice que puede venir la aflicción, van a venir pruebas o dificultades.
Y ustedes dirán, pero estoy pasando una prueba, estoy pasando una dificultad, pero ¿qué pasó? Yo no faltaba a la iglesia. Yo me congregaba de vez en cuando, ¿verdad? Yo venía una vez al mes. Ay, pero yo oraba una vez a la semana, yo leía la palabra de vez en cuando. ¿Por qué me están pasando ahora pruebas? Porque ahora me pasan dificultades. Pero si yo hasta cantaba en el culto, pero cuando vienen los problemas es cuando esa semilla es probada. Cuando tenemos situaciones personales, cuando tenemos situaciones con familiares, o de pronto cuando viene la enfermedad, es cuando viene a ponerse a prueba esa semilla que fue sembrada. En los momentos de aflicción es donde se prueba la verdadera fe. O en la persecución también. ¿Por qué? Porque muchas veces sufriremos persecución a causa de la palabra. Cuando usted en su trabajo, en diferentes lugares, usted quiera compartir la palabra a alguien, usted se va a topar con oposición, usted se va a topar con gente que no la va a recibir de buena manera, o de pronto lo van a criticar. Entonces, si usted dice que usted es cristiano en el trabajo, entonces todo el mundo lo comienza a señalar, lo comienza a ver. Mira, se rió de aquel chiste, mira, aquel no saludó, tan cristiano que dice que es, ¿verdad? Mire, llegó tarde. Y dice que es cristiano, ¿cierto? Vamos a sufrir persecución en algún momento también de nuestras vidas. Sabemos que hoy en día la fe cristiana es cuestionada, y entre más se acerque la venida del Señor, más ataques habrán hacia la fe cristiana. Así que estemos preparados, iglesia. Hoy en día están proliferando el aumento excesivo de personas ateas, gente que no quiere nada con Dios. Estamos viendo también ateos metidos en los gobiernos, ataques contra la religión como tal, malas influencias se puede dar también, personas que se burlan de la fe. Las malas influencias puede ser también parte de esas piedras que están rodeadas en esos terrenos donde nos influencian, cuando nos influencian para el mal. Me explico, cuando nos rodeamos de personas que nos dan malos consejos. Pero ante todo eso, ¿qué sucede? No hay raíces profundas, raíces como la de aquellos primeros cristianos que murieron quemados en la hoguera, cristianos comidos por los leones. Yo me imagino hoy en día, ¿qué sucedería si vuelve a darse otra vez como en aquella época donde el cristiano era probado por medio de situaciones de dificultad como el ser lanzado a un foso de los leones o ser muerto en la hoguera? ¿Será que seguiremos manteniendo la fe en Cristo? ¿Será que seguiremos perseverando y creyendo hasta que la muerte nos llegue y decir: Señor, moriré contigo, pero yo no te voy a negar, yo siempre voy a creer en tu palabra? La semilla, el versículo 22, la semilla que fue sembrada entre espinos, representa a quien oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que no llega a dar fruto. ¿Qué dice ahí? Se hace infructuosa. Por ejemplo, está el caso de María y Marta, que una de ellas estaba tan afanada en que tenía tantas cosas que hacer, ¿cierto? Y estaba tan ocupada que no tenía tiempo para pasar con el Señor. ¿Será que nos ocurre eso a nosotros también? ¿Será que tenemos tantas responsabilidades en el trabajo, con nuestra familia, que se nos olvida congregarnos? Tenemos que tener cuidado porque todos esos son enemigos de la semilla que son plantadas en nuestros corazones. El afán, dice el versículo 22, que son esos espinos, puede ser el tiempo. No tenemos tiempo para congregarnos, no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para leer la palabra. No tenemos tiempo porque estamos tan ocupados en los quehaceres del hogar. No tenemos tiempo para ser puntuales a la iglesia porque estamos tan ocupados, ¿cierto, iglesia? No podemos llegar temprano a la iglesia porque tenemos tantas cosas que hacer. Pero cuando le damos más prioridad al mundo que a Dios, hay un mal enfoque. Amén. ¿Cuántos están aquí? Cuando le damos más prioridad a las cosas del mundo que a las cosas de Dios, algo está sucediendo en nuestras vidas. Cuando Dios no ocupa el primer lugar en nuestros corazones, hay un cambio ahí que necesitamos hacer. Amén. En la vanagloria de este siglo, y este es uno de los más difíciles de combatir,
El mundo coquetea todos los días, nos lanza a querer anhelar más, gastar más, atesorar más. Parte de los espinos que me habla la palabra también es el estrés hoy en día, que hoy todo el mundo anda estresado, anda preocupado, anda por todas las situaciones de la vida y se nos olvida pasar tiempo con Dios. Y eso es uno de los males más grandes que sucede hoy en día en la humanidad y también posiblemente repercute en la vida cristiana. Cuando usted viene a la iglesia y de pronto usted no viene enfocado en alabar al Señor, usted no viene enfocado en adorar a Dios, sino viene enfocado porque tiene que pagar unas facturas, porque tiene que pagar mañana la luz, porque tiene que ir a trabajar mañana, porque tiene que planificar la lección de mañana, porque tiene que planificar algo en esta semana y su mente está desconectada con lo que Dios tiene para usted en ese día. Tenemos que tener cuidado porque todos esos espinos tienden a ahogar la palabra. Dice que no desaparece del todo y no crece, no da fruto. La persona vive distraídamente. Cuando esa palabra es sembrada, pero todas las preocupaciones del mundo, de la vida, tienden a ahogar la palabra del Señor. Y tenemos que tener cuidado de que eso no suceda. La palabra, la semilla siempre va a estar ahí. Sin embargo, ¿qué sucede? No da fruto. ¿Cuántos les han pasado que ustedes de pronto siembran la semilla en su patio, siembran una semilla de aguacate, de mango, lo que ustedes quieran? Ahí está la semilla, pero nada, no da fruto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puede ser que lo que esté alrededor esté estresando esa semilla que no permita que crezca, ¿cierto? Puede ser que usted sembró una semilla de un árbol y resulta que esa semilla necesita sombra o necesita sol y usted no la plantó correctamente, entonces esa semilla no puede dar fruto. O puede ser que alrededor hayan otras malas hierbas que estén afectando esa semilla para que no crezca. De la misma forma sucede con la semilla de la palabra del Señor. El poner a Dios por debajo de los afanes de este mundo es un gran error. Dios siempre debe ser el primero en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Esa semilla del evangelio, la que está ahí ahogada, se hace infructuosa, dice la palabra del Señor. Versículo 23. Pero la semilla sembrada en buen terreno, dice, representa a los que oyen la palabra y la entienden. ¿Cuántos entienden la palabra? Amén. Estos sí producen una cosecha, unos 100, otros 60 y otros 30 veces más de lo sembrado. ¿Cuántos entienden la palabra aquí una vez más? ¿Cómo se entiende? Cuando la comenzamos a poner por práctica, cuando la aplicamos en nuestra vida y no solamente aplicarla, sino obedecerla y actuar conforme a ella. La buena tierra, ¿qué significa la buena tierra? Corazones dispuestos, corazones humildes y enseñables, corazones libres de distracciones, corazones con un deseo genuino de aprender, obedecer, crecer y dar fruto en sus vidas y de servir también. Yo no sé ustedes, pero cuando yo leía esta parábola, a mí me ha pasado también que uno comparte la palabra con diferentes personas, que al final cuando usted comparte la palabra con alguien, lo que está haciendo es ser un sembrador. Somos sembradores de la palabra. Entonces cuando usted está predicando la palabra, usted está sembrando semillas en los corazones con los que usted logra hablar o puede hablar. Y qué hermosa, iglesia, es cuando esa semilla cae en terreno fértil. Qué hermoso es cuando usted siembra la palabra, cuando alguien la escucha con humildad, con necesidad, porque ya no le queda otra opción, porque tantos problemas, tantas dificultades que lo ha llevado hasta el fondo y necesita una luz de esperanza. Y ahí es cuando la palabra se hace viva en esa persona. ¿Por qué? Porque es un terreno fértil que ya se cansó de llevar situaciones en esta vida y está dispuesto a escuchar la palabra y no solamente escucharla, sino ponerla por obra. Cuando sus vidas son impactadas, contagian a otros, ¿cierto? Usted lo va a notar cuando una persona ha sido impactada con la palabra, cuando esa semilla fue sembrada y esa semilla comienza a dar frutos, usted comienza que esa persona quiere ser un sembrador también. Cuando usted les predica a alguien y esa persona acepta al Señor, cuando esa persona cree en esa palabra, va a querer compartir lo que ya recibió. ¿Cuántos me van siguiendo? Amén.
eso contagia. Cuando usted tiene un corazón fértil para escuchar la palabra y ponerla por obra, otros van a querer imitar lo que ustedes tienen. Amén. Otros van a querer imitar lo que ustedes tienen. Veremos casos que habrán de pronto personas que veremos que dan fruto al 100% y gloria a Dios por ellos. Habrán personas que dan fruto, dice la palabra, a un 60% o a un 30%. Sin embargo, lo más importante es que esa palabra está dando frutos en nuestras vidas. Amén. Es curioso porque muchas veces nosotros nos ponemos tristes, nos preocupamos porque predicamos a alguien, hablamos a alguien de Cristo o aconsejamos a alguien, pero esa persona no cambia. Esa persona sigue con su vida y usted dice, ¿qué estoy haciendo mal, verdad? ¿Será que no estoy predicando bien? ¿Será que no lo estoy haciendo bien? Sin embargo, eso no es responsabilidad de nosotros. ¿Me explico? Cada corazón tendrá sus situaciones, cada corazón pasará con sus diferentes pruebas, sus diferentes momentos. Por lo tanto, usted no sabe lo que hay en ese corazón, pero siempre tenemos el deber de sembrar la palabra. Amén. Somos sembradores de la palabra en todo momento. Y es curioso, iglesia, porque muchas veces creemos que esta parábola se pone en práctica allá afuera, ¿verdad? Cuando estamos predicando en el trabajo, en la escuela, en el colegio, en el barrio, donde usted quiera, creemos que ahí están esos terrenos, pero posiblemente ese tipo de terreno que está acá esté reflejado también en la iglesia. Puede ser que aquí haya también terrenos pedregosos, puede ser que hayan también terrenos que estén llenos de espinas. ¿Por qué? Porque escuchan la palabra, pero todas las situaciones de esta vida vienen, rodean esa palabra, las preocupaciones, las situaciones de que no creemos la palabra, dudamos, o el orgullo no nos permite abrirnos a recibir la palabra. Entonces esa semilla termina disipándose del todo o siendo ahogada. O sea, ahogada quiere decir que no da fruto. La semilla está sembrada, pero usted dirá, bueno, ¿por qué aquel hermano, aquella hermana se congrega, pero de ahí no pasa, ¿cierto? Usted no la ve que dé fruto, que no se ve que tenga interés en congregarse, en servir. Puede ser que Dios necesite trabajar en ese corazón. Amén. Hay una palabra que está en 1 Corintios capítulo 3 versículos 6 al 9, lo vamos a leer y explica un poco también al respecto. Primera de Corintios capítulo 3 versículos 6 al 9. Si Sebas también la puede poner en la pantalla. Primera de Corintios capítulo 3 versículos 6 al 9. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo doy yo, dice. No, ¿verdad? Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios es el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega con una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Podemos ver donde dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y yo cuando leía esta palabra lograba comprender, digo, sí, claro, yo no puedo obligar a nadie que crea, ¿cierto? Yo no puedo forzar a nadie que crea mi mensaje, que crea lo que se predica acá. Solamente Dios puede dar el crecimiento. Puede ser que usted, iglesia, usted ha sembrado semillas en su familia. Puede ser que usted haya sembrado semillas en su esposo, en su esposa, en sus hijos, donde usted trabaja. Puede ser que usted lo haya hecho y usted diga, qué raro, Charo, no veo como que fruto, no veo que suceda algo. Va a venir alguien y va a regar esa semilla también, ¿cierto? Va a venir alguien que va a abonar esa semilla, que va a cuidar el terreno, lo va a rastrillar, le va a dar respiración, le va a echar abono y al final Dios va a dar el crecimiento a esa semilla, amén. Dios es el que da el crecimiento. Si se lo va a dar, déselo fuerte al Señor, amén. Sí es importante, iglesia, que podamos orar por todos aquellos corazones, porque muchas veces
esos terrenos que al final representan los corazones de las personas están siendo oprimidos, están siendo atados por el enemigo. ¿Por qué? Porque no quiere que esa semilla dé fruto, porque cuando esa semilla da fruto, cuando esa semilla que fue plantada y comenzamos a ver un árbol hermoso creciendo en la casa del Señor, cuando podemos ver su fruto, podemos darle gloria a Dios por las maravillas que Él ha hecho. Amén. Pero el enemigo no le interesa eso. El enemigo no le interesa que usted crezca. Al enemigo no le interesa que usted dé fruto. Al enemigo no le interesa que usted se levante y levante manos y alabe y adore. Al enemigo no le interesa que usted escuche la palabra. Al enemigo no le interesa que usted se congregue. Al enemigo no le interesa que usted lea la palabra. A él no le interesa que usted ore. ¿Por qué? Porque quiere mantener ahogada esa semilla. ¿Me explico? Entonces, ¿a qué vamos a oír? ¿Vamos a oír lo que el enemigo quiere para con nosotros, o queremos que de verdad esa palabra podernos abrir y que Dios obre en nuestras vidas? Amén. Ese debe ser nuestro mayor deseo, nuestro mayor anhelo. Como yo decía ahora, puede ser que en las iglesias en general existan también ese tipo de terrenos. Y yo quiero hacer la pregunta: ¿qué tipo de terreno seremos? ¿O qué tipo de terreno nos conviene ser? ¿O qué tipo de terreno Dios quiere de mí? La evidencia viva de una fe viva en la vida de un cristiano está basada en el fruto bíblico que Dios quiere. La parábola del sembrador tiene un trasfondo aún mayor. Tenemos que evangelizar, tenemos que ser sembradores de semillas de corazones, iglesia. No podemos cansar, no podemos desmayar de ser sembradores de semillas. Que usted tenga ese deseo, ese anhelo de poder compartir del evangelio a otros que aún no conocen. Así como lo vemos, no podemos ver lo que hay en cada corazón, no podemos ver qué sucede en cada vida, no podemos verlo. Sin embargo, el mandato de Dios es que seamos sembradores de su palabra en todo tiempo. Él nos ha llamado a poder sembrar semillas de amor en los corazones, semillas de verdad, que es la palabra del Señor. Nuestra función es sembrar la palabra de Dios en todo momento, y Dios dará el crecimiento. Amén, iglesia. Yo contaba, y quiero contarlo otra vez porque es algo que me sucedió en el pasado. Hace muchos años, recién convertido, yo recuerdo, tenía meses de acaso de haber aceptado al Señor en mi vida, ¿verdad? Como esa emoción inicial que uno tiene, ¿verdad? No es que uno la pierda, sino que cuando usted recibe esa palabra y usted tiene un terreno sediento, de verdad fértil, usted quiere poner en práctica esa palabra que usted escuchó y ser sembrador también. Y yo recuerdo que donde yo trabajaba, había un empleado de mantenimiento que trabajaba conmigo, y él se acercaba porque yo tenía la Biblia. Era esa emoción porque yo quería leer la Biblia todos los días ahí en mi trabajo, que me lo permitía. Y un chico de mantenimiento se acercaba a mí y me decía: Cristian, ¿qué está leyendo usted? Estoy leyendo el Salmo acá, estoy leyendo la carta de Efesios. Y el otro compañero le decía: Cristian, no le haga caso, porque lo que está haciendo es vacilándolo, ¿verdad? Lo que está haciendo es burlándose de usted. Pero no, yo le compartía lo que la palabra decía. Amén. Vean, me llamó mucho la atención el tal versículo en Mateo, en Juan, en Marcos. Compartíamos la palabra y en ese momento no pasaba nada para mis ojos, ¿cierto? En ese momento el chico no fue que dobló su rodilla, levantó las manos: sí, me arrepiento y creo en el Señor, ya creo en la palabra. No, lo dejé de ver. Pasaron años de años, y una vez en un banco haciendo fila, estaba ese chico haciendo fila. Y se me acercó, no lo conocía, lucía muy diferente, ya habían pasado como 15 años tal vez. Y se me acerca y me dice: Cristian, ¿cómo estás? Le digo: muy bien, muy bien. ¿Usted sigue en el cristianismo? Le digo: sí, claro, seguimos en el cristianismo. Soy pastor en una iglesia en Tárcoles. Y para mí fue algo tan impresionante, porque yo decía: wow, gloria a Dios, amén. No quiere decir que fue por causa mía que ese chico se hizo pastor, sino que hubo una semilla ahí que fue sembrada también. Probablemente llegó alguien, sembró otra semilla, posiblemente alguien llegó más y sembró más semillas, o llegó alguien y regó esa semilla, llegó alguien y abonó ese terreno, trabajó la tierra, y hoy en día le sirve al Señor a tiempo completo en una iglesia.
Pero muchas veces, iglesia, nos apresuramos, queremos ver la obra de Dios de inmediatamente. Sin embargo, no es nuestro deber ver los resultados de manera inmediata. Dios da el crecimiento y en algún momento veremos la obra de Dios hecha en los familiares, en todas aquellas personas que están a nuestro alrededor, porque muchos queremos que nuestros hijos lleguen a conocer de Cristo, muchos queremos que nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, queremos verlo ya, ¿cierto? Pero todo tiene un tiempo para Dios, ¿cierto? Y el tiempo de Dios es perfecto y es muy, muy hermoso, y quiero contarlo como testimonio también. Hoy por acá está don Carlos Maroto, amén. Don Carlos Maroto fue compañero de mi papá por muchos años en el MOP. Mi papá era uno que le sembraba semillas, ¿cierto? Amén. Todo el tiempo. Hoy podemos ver que está el fruto aquí en esta iglesia. Está un árbol plantado en este lugar y yo creo fielmente que Dios también hará grandes cosas con el hermano. Amén. Podemos ver que Dios da el crecimiento y muchas cosas que no lo vemos hoy, lo veremos en algún momento. Yo por muchos años estuve alejado de Dios. Yo recuerdo que mi papá también me compartía la palabra en la casa. Sin embargo, yo no quería nada con Dios. ¿Por qué? Porque yo no quería compromiso. Yo no quería estar en una iglesia. Yo no quería involucrarme. ¿Por qué? Yo quería disfrutar la vida, según yo, ¿verdad? Yo quería disfrutar de todo lo que el mundo me ofrecía, ¿verdad? Sin embargo, esa semilla ya había sido sembrada. Amén, porque la palabra cuando es lanzada, ahí queda y en algún momento yo sé que va a dar fruto, amén. Y yo recuerdo que yo no quería nada con Dios. Sin embargo, mi papá oraba todo el tiempo, él doblaba rodillas y él no se cansaba, inclusive me compartía la palabra muchas veces. Yo no quería nada con Dios. Sin embargo, yo recuerdo estando en otro trabajo que llegaba alguien, cada persona que llegaba me hablaba de Dios. Estaba trabajando y llegaba un chofer, me predicaba la palabra o me contaba su testimonio. Me montaba en un taxi, me montaba en un bus y la persona que iba a la par mía me hablaba de Dios. Y yo decía, me están dando persecución, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ahora algo está pasando. ¿Qué era? Que Dios estaba enviando personas que abonaran esa semilla. Dios estaba enviando que regaran, alguien que fuera a regar esa semilla que fue plantada. Así que no cesemos, no nos cansemos de orar y no nos cansemos de tener fe que en su tiempo veremos el crecimiento. A su tiempo veremos a nuestra familia rendida a los pies de Dios. A su tiempo veremos fruto en nuestras vidas. Amén. Porque al final el crecimiento lo da Cristo. El crecimiento de cada semilla plantada dependerá del corazón de cada persona, como recibe la palabra, como la respete. Puede que en este lugar hayan terrenos pedregosos, como lo decía. Puede ser que hayan terrenos llenos de espinas. Sin embargo, hay terrenos fértiles. Amén. ¿Cuál de esos terrenos queremos ser, iglesia? ¿Queremos ser los que recibimos el evangelio con gozo, con alegría? ¿O queremos de los que ya a partir de ahora nos vamos de este lugar y se nos olvidó de qué se predicó? Si usted me dice que usted a las 4 de la tarde hoy, usted no se acuerda de qué se predicó, usted no estaba presente en este lugar. ¿Me explico? Si usted me dice que el día lunes usted no recuerda de qué se predicó el domingo, quiere decir que esa palabra fue ahogada o esa palabra fue lanzada a un terreno pedregoso y llegaron las situaciones de la vida, los problemas, las dificultades y se nos olvidó la palabra que fue predicada. Por eso, iglesia, en esta mañana quiero que meditemos, ahí donde se esté, quiero que oremos y que le pidamos al Señor que al final Él es el dueño del terreno, Él es el dueño de nuestras vidas, que Él pueda ayudarnos a que esa semilla dé su fruto a su tiempo. Amén, iglesia. Ahí donde está, ahí donde usted está, vamos a orar. Amén. Padre celestial, Señor, te damos gracias, Dios. Señor, porque creemos que tu palabra es justa y verdadera, Señor. Creemos, Señor, que tu palabra es fiel, Dios. Señor, pueda ser, Dios, que no veamos, Dios, frutos, Señor, de esas semillas que hemos sembrado, Señor, de pronto en nuestra familia, en diferentes lugares, Señor. Hemos hablado a hermanos, a hermanas, Señor, a personas, compañeros de trabajo y no hemos visto, Señor, resultado, Dios. Señor, entendemos que nuestro deber, Dios, es ser sembradores de tu palabra, Dios. Nuestro deber, Señor, es anunciarte,
Señor, proclamar tus verdades, Señor, en todo momento, Dios. Señor, tú eres el que das el crecimiento. Tú eres el que riega también todas esas semillas, Dios. Padre, por eso en esta mañana, Dios, Señor, yo quiero pedirte muy especialmente, Dios, Señor, que tú puedas trabajar, Dios, Señor, en todo terreno, todo corazón, Señor, que hoy en día, Padre Santo, está ahogado por las preocupaciones, Señor, de la vida, Dios. Quiero pedirte, Señor, que tú liberes, Señor, todo corazón, Dios, que ha sido atado, Señor, de los afanes de esta vida, Señor, de este mundo, Padre Santo. Señor, yo te pido, Señor, que tú trabajes, Dios, en cada corazón, Dios. Padre, que tú arranques, Señor, toda mala hierba, todo aquello que pueda haber ahí, Señor. Pueda ser resentimiento, pueda ser falta de perdón, Señor. Pueda ser, Señor Jesús, algún tipo de amargura que pueda haber en nuestro corazón, Dios. Que tú te lleves, Señor, todo aquello que no te pertenece a ti, Señor Jesús. Yo te pido, Padre Santo, en esta mañana, Dios, que tú trabajes, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Dios. Señor, haznos sensibles, Dios, humildes, Padre Santo, a recibir tu palabra, Dios. Señor, transfórmanos, Señor Jesús. Padre, rompe, Señor, si tienes que romper, Señor Jesús, todo terreno pedregoso, Señor, toda dureza del corazón, Señor. Si tú necesitas trabajar, Señor, hazlo en esta mañana, Dios. Padre, trae sensibilidad a tu palabra, Señor. Trae reverencia a tu palabra también, Señor Jesús, a nuestras vidas, Dios. Señor, creemos, Señor, que somos árboles plantados, Señor. Pero antes, Señor, de haber sido, Señor, o ser esos árboles plantados, Señor, alguien sembró una semilla, Señor. Alguien sembró, Señor, una semilla en mi corazón, Dios, que fue tu palabra, Dios. Y hoy en día, Padre Santo, estamos viendo ese fruto, Dios. Señor, que podamos ser, Dios, esos árboles plantados, Señor, firmes, Señor, crecer fuerte, Señor, en tu casa, Señor, crecer fuerte en tu palabra, Señor Jesús. Padre, queremos pedirte también, muy especialmente, Dios, por todas aquellas personas que hemos compartido tu palabra, Dios. Señor, aún, Señor, a nuestros familiares que le hemos hablado, Señor, de ti, hemos compartido tu palabra, Dios, y hoy en día no quieren nada contigo, Señor. Queremos pedirte muy especialmente, Señor, que tú te lleves todo aquello, Señor, que de pronto, Señor, les hizo daño en su momento, Dios. Tú arranques, Señor, todo eso, Padre Santo. Tú suavices, Señor, todo corazón, Dios, Señor, de familiares, hijos, hermanos, Señor, padres, Señor, conocidos, Dios, que tú puedas suavizar, Señor Jesús, hacer sensible, Dios, todo corazón, Dios. Señor, trabaja, Señor, en este mundo también, Dios. Señor, por toda dureza de corazón, Dios, que tu palabra, Señor, sea predicada, Señor, en todo momento, Señor. Que vengan tiempos aún mejores, Señor, donde tu palabra sea sembrada, Señor, con mayor facilidad, Señor, con mayor libertad, Señor Jesús. Creemos, Señor Jesús, que tú levantarás, Señor Jesús, Señor, un ejército de sembradores de tu palabra, Señor Jesús. Señor, no podemos desfallecer, Señor, no podemos desmayar, Señor Jesús. Queremos en todo momento, Señor Jesús, poder tener semilla para compartirla, Señor. Pero para tener semilla necesitamos conocer tu palabra, Señor, para poder sembrar, Señor, de una manera correcta, Padre Santo. Señor, bendice esta iglesia, Dios, y creemos, Señor Jesús, que aquí veremos terrenos fértiles, Señor. Creemos, Señor, que veremos terrenos fértiles, Señor, y no solamente terrenos fértiles, sino árboles plantados, Señor Jesús, en todo momento, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice, amén, amén, iglesia. Que Dios les bendiga, iglesia. Ok, los chicos van a pasar.